¿Cómo añadir otro disco duro a la máquina virtual? Bueno, en este apartado vamos a aprender cómo añadir un disco duro adicional a nuestra máquina virtual. Nosotros en principio a lo largo del curso hemos estado trabajando con una máquina virtual en la que tenemos solamente un disco duro. En esta unidad vamos a necesitar trabajar con particiones y con discos duros y entonces nos va a resultar de mucho interés añadir un disco duro adicional a nuestra máquina virtual para que así de esta manera, si nosotros en algún momento realizamos alguna operación que no es adecuada, que nos proporciona algún fallo en el disco, solamente perderemos ese disco virtual que hemos creado. Bien, para añadir un disco duro podemos hacerlo bien a partir del apartado almacenamiento o a través de configuración. Con cualquiera de los dos nos valdría. Cuando hagamos clic en almacenamiento, se nos va a abrir una ventana en la que nos va a mostrar cuáles son los dispositivos de almacenamiento que tenemos. En nuestro caso tendríamos por defecto una unidad de CD-DVD, que en este momento yo la tengo vacía, y después un disco duro que es en el que hemos instalado el sistema operativo. Para añadir un disco duro adicional, seleccionaríamos donde pone controlador SATA, veríamos que solamente tiene un disco. ¿De acuerdo? Si seleccionamos Windows 7, veis que en automático se nos ha eh, mostrado cuáles son los atributos de ese disco y la información sobre él. Para añadir un disco duro adicional, presionaríamos en la cruz donde pone agregar disco duro. Se nos ha agregado un disco duro, en este caso es uno que yo tenía en el repositorio y lo que voy a hacer es crear un disco duro nuevo. Entonces proporcionamos cuál va a ser la ruta. En mi caso, de todos estos discos duros que son los que yo tengo en el equipo, no voy a utilizar ninguno, voy a crear un disco duro nuevo. Entonces iré a nuevo. El procedimiento, como veis, es exactamente el mismo que hemos realizado cuando hemos creado la máquina virtual. Le daríamos a siguiente. En mi caso, para poder trabajar de una forma que nos dé menos problemas, porque daros cuenta que estamos trabajando en una máquina virtual, vamos a utilizar almacenamiento de tamaño fijo. De esta manera, el tamaño del disco duro nos va a quedar, recordad que fijo desde el principio. No nos interesa un almacenamiento de expansión dinámica por unos motivos que veremos más adelante a lo largo de la unidad, pero sí que nos conviene tener almacenamiento de tamaño fijo para que podáis ver cómo funciona el tema de las particiones. Entonces seleccionamos almacenamiento de tamaño fijo, le damos a siguiente y le ponemos cuál va a ser la localización. Yo le voy a dejar donde estaba y aquí le voy a cambiar y voy a poner disco secundario para poder diferenciarlo. Y le voy a dar un tamaño de 3 gigas nada más. Simplemente vamos a utilizar este disco para hacer pruebas con particiones, así que como no nos va a interesar de momento instalar ningún sistema operativo, ni hacer ninguna copia de seguridad, ni nada por el estilo, simplemente es para trabajar sobre particiones con un tamaño pequeño nos valdría. Esto depende un poco de cuál sea la capacidad que tenga vuestro ordenador. Yo en mi caso, pues le pongo 3 gigas. Si queréis ponerle más capacidad, podéis ponerle más capacidad, pero ya os digo que para lo que nosotros vamos a utilizar con un disco pequeño nos sería suficiente. Entonces, si no tenéis capacidad suficiente para 3 gigas, pues le podéis poner 2 gigas que no habría ningún problema. Bien, una vez que le damos a siguiente, nos crea el disco duro. Hemos terminado ya de crear el disco duro. Tardará un poquillo porque al crear además un disco de tamaño fijo, daros cuenta que realmente lo que estaría haciendo sería crear el disco en sí, ¿vale? O sea que estaría haciendo una partición y formateando la partición, aunque realmente no la tenga formateada. Pero en mi disco duro real ese espacio lo va a ocupar, con lo cual tiene que reservarlo en el equipo real y tardará unos segundos en crearlo. Bien, pues he detenido el vídeo hasta que se ha terminado el proceso de creación del disco. Ya prácticamente está terminando de crear el disco. Bien, una vez que está creado, vemos que ya lo tenemos aquí. Lo seleccionamos y ya tendríamos nuestro disco duro secundario creado. Bien, este disco duro es un disco duro que va a actuar de forma independiente a este otro, que es el que tenemos por defecto, de tal manera que cuando nosotros arranquemos el equipo, eh, vamos a tener que tratarlo como si fuera un disco duro diferente. Bien, como os digo, esto nos va a servir para más adelante, así que espero que os haya resultado